Hola, hola, preciosos y preciosas, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos y salseo del bueno. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén listos y con las palomitas a mano, porque hoy tenemos un tema que sí que les va a encantar y que ha estado dando vueltas por internet como la ruleta rusa. ¿Cuál es el mayor miedo de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel? Sí, ya sé que muchos todavía suspiran por esa pareja icónica de Esenkalkapm, pero la realidad es que las cosas han cambiado y, aunque el cariño entre ellos permanece, la relación amorosa llegó a su fin. ¿Pero por qué el miedo? ¿De qué podría temer un hombre como Kerem Bürsin, todo un galán turco con una carrera exitosa y una legión de fans a sus pies? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como parece y se encuentra entrelazada con la presión mediática, las expectativas del público y la propia dinámica de una relación que fue sin duda una de las más comentadas de los últimos años. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de este asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Sí, tú. No te quedes atrás y forma parte de esta gran familia de amantes de las series turcas y el salseo de sus protagonistas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre te traemos las noticias más frescas y los chismes más candentes. No te arrepentirás. Ahora sí, pongámonos serios, bueno, serios entre comillas, porque aquí siempre le ponemos un toque de humor a todo. El mayor miedo de Kerem con respecto a Hande, según lo que hemos podido recopilar de entrevistas, declaraciones indirectas y por supuesto, los siempre confiables rumores de la prensa turca, podría ser una combinación de varias cosas. Un verdadero cóctel molotov emocional que lo mantiene, tal vez, despierto por las noches. En primer lugar, tenemos la presión implacable de los fans . Es innegable que Anker, como cariñosamente los bautizaron, tenía una fanaticada enorme y muy apasionada, una legión de seguidores que los elevó a la categoría de realeza turca. Para muchos, Hande y Kerem eran la personificación del amor verdadero, una pareja de cuento de hadas que había traspasado la pantalla para convertirse en realidad. Imagínense la presión de tener a miles, incluso millones, de personas esperando que su relación durara para siempre, observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus miradas. Esa expectativa descomunal, sin duda, pudo haber sido un factor importante en el desgaste de la pareja, un peso que eventualmente resultó demasiado pesado para soportar. Y aquí es donde entra el miedo paralizante de Kerem . Él, como figura pública, es consciente de que sus acciones son observadas y analizadas al milímetro, como si estuviera bajo un microscopio gigante. Sabe que cualquier cosa que diga o haga puede ser interpretada como una señal de esperanza para los fans de Anker, o por el contrario, como una confirmación definitiva de que la relación se acabó, sepultando así las ilusiones de miles de personas. Ese equilibrio precario, ese constante caminar sobre la cuerda floja, es muy difícil de mantener y sin duda genera ansiedad, una sombra constante que lo persigue en cada aparición pública. El miedo de Kerem no es necesariamente a Hande en sí misma, sino a las consecuencias devastadoras que su relación, o la percepción de su relación, tiene en el público . Temer a la reacción de los fans es algo muy real, especialmente cuando esa reacción puede influir en su carrera profesional, en las oportunidades laborales que se le presenten, en la imagen que proyecta al mundo. Nadie quiere que su imagen se vea dañada por una ruptura amorosa, especialmente cuando esa ruptura está tan expuesta al escrutinio público, a los juicios despiadados y a las especulaciones sin fin. Es como estar en el centro de un huracán mediático, rodeado de cámaras y micrófonos que amplifican cada error, cada paso en falso. Otro factor importante a considerar es la invasión constante de la privacidad . Hande y Kerem vivieron su relación bajo el constante asedio de los paparazzi, una legión de fotógrafos hambrientos de imágenes exclusivas. Cada cita romántica, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice era capturada y publicada en revistas y portales de noticias, despojándolos de la intimidad que toda pareja necesita para florecer. Esa falta de privacidad, esa exposición constante sin duda, pudo haber afectado la intimidad de la pareja y generar tensiones, creando una sensación de paranoia y agobio. El miedo de Kerem, en este sentido, podría ser a la pérdida total de control sobre su propia narrativa . Él, como actor, está acostumbrado a interpretar personajes y a contar historias, a dar vida a mundos imaginarios, pero cuando se trata de su vida personal, la historia la cuentan otros, y a veces esa historia no se ajusta a la realidad, se distorsiona,
se manipula para crear titulares llamativos. La constante interpretación de su relación con Ande por parte de los medios pudo haber generado frustración y la sensación de estar atrapado en una jaula de cristal, observado y juzgado por todos, sin poder defenderse ni contar su propia versión de los hechos. Es como ser un personaje en una obra de teatro que no escribió, obligado a seguir un guión que no le gusta. Además, no podemos olvidar que Hande Erçel es una mujer muy exitosa y con una gran proyección internacional, un verdadero ícono de la belleza y el talento turco. Su belleza deslumbrante, su talento innegable y su carisma arrollador la han convertido en una de las actrices turcas más populares del mundo, una figura que trasciende fronteras y conquista corazones en todo el planeta. Kerem, aunque también es un actor exitoso y con una carrera sólida, puede haber sentido cierta presión al estar en una relación con alguien tan mediática, con una presencia tan imponente en la escena internacional. El miedo de Kerem, en este caso, podría ser a ** no estar a la altura de las expectativas, a no ser suficiente para Hande, a ser eclipsado por su fama ***. Esa inseguridad, aunque no sea algo que Kerem exprese abiertamente, es una posibilidad que no podemos descartar, una sombra que podría haberlo acechado en silencio. En cualquier relación, la comparación y la competencia pueden ser factores que generen tensión y ansiedad, especialmente cuando ambos miembros de la pareja son figuras públicas y están constantemente expuestos al juicio del público. Es como estar en una carrera constante compitiendo por la atención y el reconocimiento, incluso dentro de la propia relación. Por último, pero no menos importante, está el *** miedo profundo a lastimar a Hande ***. Kerem siempre ha demostrado un gran respeto y admiración por ella, tanto como persona como profesional, mostrando una caballerosidad y un afecto que conmovieron a sus fans. Es probable que a pesar de la ruptura y de los caminos separados que han tomado, el cariño y el afecto entre ellos persistan, como rescoldos de una llama que una vez ardió con intensidad. El miedo de Kerem, en este sentido, podría ser a *** causarle dolor a Hande, a defraudarla, a no cumplir con sus expectativas, a verla sufrir las consecuencias de una relación que llegó a su fin ***. Él como hombre puede sentir la responsabilidad de protegerla y cuidarla, de ser su apoyo y su confidente, y la idea de que su relación haya terminado puede generarle sentimientos de culpa y arrepentimiento, la sensación de haber fallado en su promesa de hacerla feliz. Es como cargar con el peso de una promesa rota, con la conciencia de haber causado daño a la persona que más quería. En resumen, el mayor miedo de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel no es un miedo a ella en sí misma, sino a la *** complejidad de las circunstancias que rodearon su relación, a la vorágine de la fama, a la presión implacable de los medios, a las expectativas irreales del público, a la invasión de la privacidad y al potencial de lastimarla ***. Es un miedo comprensible, dado el contexto de su relación y el escrutinio al que fueron sometidos, un miedo que refleja la fragilidad de las relaciones humanas en un mundo obsesionado con la celebridad y el espectáculo. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y reflexivo sobre el posible mayor miedo de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en la información que hemos podido recopilar, así que tómenlo con pinzas y no se lo tomen demasiado en serio. Al final del día, solo ellos dos conocen la verdad sobre su relación y los motivos que los llevaron a separarse. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo y por formar parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a traerles los chismes más jugosos y los análisis más perspicaces. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es el mayor miedo de Kerem con respecto a Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, desafiando las expectativas y superando los obstáculos? Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tendremos mucho más chismecito turco para ustedes, más análisis profundos y más salseo del bueno. Hasta la próxima, preciosos y preciosas. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Y recuerden, la vida es un drama turco, así que disfrútenla con palomitas y mucha pasión.